Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque su misericordia es nueva cada mañana. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y, Señor, la presencia de su Santo Espíritu en la lectura de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Hebreos 11. Ya hoy hemos avanzado bastante y ahorita terminamos con el libro, si Dios quiere, en comentarios de este hermoso libro que, como hemos dicho anteriormente, tiene la sombra de lo que había de venir, que era el Señor Jesús. Y hoy el capítulo es muy hermoso, es el capítulo de la fe y vamos a hacer algunos comentarios, pero habla mucho por sí solo este capítulo. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Dice Hebreos 11, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es algo increíble porque no hay evidencia para poder creer en la fe. Pero sí hay tres factores. Está el factor de que hay una promesa de parte de Dios para nosotros, muchas promesas de Dios para nosotros, que podemos creer porque Dios lo dijo y podemos actuar sobre esa promesa, aunque no tengamos una evidencia, algo con que comprobarlo. Es algo sobrenatural, es algo que Dios nos da, que nosotros de nosotros mismos no podemos. Él dice que a todo hombre le es dado una porción de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Él nos da esa fe. Y Jesús compara la fe con un granito de mostaza, que si tenemos apenas la fe de un granito de mostaza, y le podemos decir a una montaña, muévase, en el nombre de Jesús se moverá. Claro, todo esto dentro de la voluntad de Dios. Pero la fe, Jesús dice que ese grano de mostaza crece en un árbol y se hace grande. Así que nuestra fe debe de crecer y solamente va a crecer si la ejercitamos. Y también la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que nosotros cogemos las Sagradas Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para leerla, para entenderla, nuestra fe se va a ir acrecentando. Entonces dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos de un universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Sabemos que cuando vemos el relato de la creación, ahí en Génesis 1, la palabra creadora de Dios fue la que trajo a nuestro mundo a la existencia. Dios habló y fue hecho. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla de ellas. Sabemos que Dios había sido muy específico, que el sacrificio debía ser un cordero. ¿Por qué? Porque en el estudio que hemos venido haciendo del libro de Hebreos sabemos que ese cordero era un símbolo del Señor Jesús que iba a venir un día a salvarnos y a rescatarnos. Caín quería una salvación por obras. Yo voy a dar lo mejor de lo que yo tengo, pero hay que ser obedientes para poder recibir la bendición. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué maravilloso, él creció tanto con Dios, caminó tanto con Dios que un día siguió caminando y el Señor lo llevó sin ver la muerte al cielo. El plan de Dios para cada uno de nosotros es un plan maravilloso si se lo permitimos, pero debemos de caminar con Él mano a mano y en obediencia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es importantísimo. Como digo, la fe es súper sobrenatural y todos podemos experimentar el poder de Dios en nosotros cuando ejercemos nuestra fe de acuerdo a su voluntad. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían,
con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sabemos que hasta el tiempo de Noé nunca había llovido. Y Noé vivía en un lugar donde no había mar, no había agua. Entonces Dios le dice que haga un barco. Él se pudo haber preguntado la lógica del asunto y poder no haber hecho caso y se hubiera condenado con el resto. Sabemos que Noé predicó por 120 años el arrepentimiento, arrepiéntense, Dios quiere la salvación, Dios les está ofreciendo la salvación, pero la gente endureció su corazón y hizo sus decisiones y finalmente un día la puerta del arca se cerró, así como un día la puerta de la gracia se va a cerrar también, porque el pecado no va a ser eterno. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por fe, él habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de esa misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios llama a Abraham. Abraham era un hombre de mucho dinero, estaba muy bien económicamente, tenía grandes posiciones cuando él vivía en Ur. Sin embargo, era un lugar donde el paganismo abundaba y Dios quería sacarlo de su tierra y de su parentela y le hizo la promesa de que recibiría la Canaán prometida y que también su heredad sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y lo curioso aquí es que cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, ya él estaba mayor y su esposa Sara era estéril. Entonces era creer un montón de cosas, pero él decidió creer. Él no se puso a pensar, bueno, me voy a ir aquí de mi casa, estos edificios que tengo, estos negocios, y ahora sí empaco todo y me voy con toda la familia y con todos mis clavos y con todas mis ovejas a vivir en tiendas. Pero Dios bendijo a Abraham grandemente y sabemos que la promesa era aún más grande de lo que Abraham se imaginaba, porque de la simiente de Abraham vendría el Mesías, el Señor Jesús. Y lo maravilloso de esto es que la promesa a Abraham no era solamente la Canaán terrenal, a la cual nunca llegó, sino que era la Canaán celestial, y donde vemos que Dios cumple su promesa a través de Jacob y cómo esos nietos de Abraham, los nombres de ellos están en las puertas de la Nueva Jerusalén. Es maravilloso porque los planes de Dios siempre son muchísimo mejores, muchísimo más abundantes que lo que nosotros ni siquiera podemos concebir. Así que, pero sabemos que Dios le cambió el nombre a Abraham y el nombre a Sara, que era padre de multitudes, y por 22 años no nacía ni siquiera un hijo, porque Sara seguía estéril. Imagínense cuando le preguntaban, ¿y usted cómo se llama? Ah, padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tiene? Bueno, no tengo ninguno, ¿verdad? Pero Dios cumplió su promesa en el momento en que dice que ya Abraham era casi como muerto. Sabemos que él vivió muchos años después de que Isaac nació, pero ya estaban ancianos los dos, al punto de que era imposible concebir por las maneras normales, era imposible concebir, pero Dios, que es todopoderoso, que es el creador, que habla y es hecho, puede hacer cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. El versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyendo y saludando, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos somos todos los creyentes,
peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Una prueba tremenda que Dios guardó para ya cuando Abraham estaba más viejo, cuando le costaba más, cuando se sentía más débil, vino la prueba más grande donde Dios le dice, ofrece a tu hijo unigénito. Sabemos que solamente los dioses paganos recibían sacrificios humanos, pero Dios está probando a Abraham para darnos a nosotros una idea de la calidad de sacrificio que él hizo cuando Jesús dio su vida en el Calvario. Sin embargo, sabemos que Dios le dijo a Abraham, no me ofrezcas a tu hijo, una vez que ya Abraham había procedido en obediencia, porque Dios proveyó un cordero en ese mismo lugar en vez de Isaac. Pero esa obediencia de Abraham, porque él conocía muy bien la voz de Dios, sabía muy bien cuál era la voz de Dios. Y Dios, habiéndose dicho, de Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Así que él sabía, bueno, la promesa es a través de Isaac, Dios se lo había garantizado muchas veces, así que él dijo, bueno, será que él lo va a resucitar, pero fue una prueba tremenda. Por fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, los hijos de José, y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Sabemos que la promesa era de que ellos estarían cierto tiempo, varios cientos de años en Egipto como esclavos, pero que saldrían. Dios le había mostrado eso a Abraham. Y José sabía bien esto, entonces él dijo, bueno, cuando yo me muera, cuando venga el éxodo, lleven mis huesos con ustedes. Y así lo hicieron. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Bueno, este asunto de Moisés, increíble, ¿verdad? Como Faraón en ese tiempo había dicho, bueno, de ahora en adelante los israelitas son un pueblo fuerte, están creciendo, entonces todos los niños varones van a ser tirados al río Nilo. El río Nilo estaba atestado de cocodrilos y era muerte segura. Sin embargo, Jocabed, la mamá de Moisés, hace una pequeña barquita y pone al niño por fe ahí. Y Dios tenía, porque ese niño iba a ser el libertador de Israel. Ese era el escogido por Dios para... Pero Jocabed no sabía eso, ellos no lo sabían, pero tuvieron fe en que Dios... Él pudo haber sido uno más de esos niños que fueron ahogados ahí, pero la fe de esta familia, de esta señora, trajo grande recompensa. Entonces Moisés crece
en la corte de Faraón, es ilustre, es poderoso, tiene muchísima capacidad de liderazgo en todas las áreas, pero él, cuando Dios le hace el llamado de que él va a ser el libertador, él deja toda esa riqueza, él puede haber sido el próximo Faraón, deja todas esas riquezas y empieza a padecer con el pueblo de Israel, porque sabemos que fue dificultoso, aunque Dios hizo maravillas, las plagas y todas esas cosas, todo venía por la mano de Dios, pero habían tribulaciones, no era así como soplar y hacer botellas, tomó fe, tomó esfuerzo, tomó creerle a Dios lo que le estaba haciendo. Y fue una lucha muy grande, o sea, Moisés pasó situaciones muy difíciles y siempre las enfrentó con Dios. Lo mismo habla aquí de cuando ya empieza Josué a conquistar la tierra prometida y llegan a la primera ciudad, que es Jericó, una ciudad enorme, amurallada, fortalecida, y Dios le dice, bueno, yo te he dado Jericó. Y le dice, ahora sí, empiecen a marchar todos los días una vuelta por 7 días. Y al final el arca va adelante, los sacerdotes van con las trompetas, con los shofar, y el último día van a dar 7 vueltas y van a gritar, y eso, y yo le voy a entregar la ciudad. Yo me imagino que los residentes de Jericó decían, pero ¿qué les pasa a estos? O sea, era extraño, daban una vuelta y se iban en silencio, nadie decía nada. El siguiente día una vuelta y se iban, pero cuando llegó el séptimo día y dieron esas 7 vueltas con el arca de la alianza enfrente, empiezan los chofares a sonar y las murallas se caen completamente y Dios entrega a Jericó en sus manos. Habla de Rahab, que era una prostituta, que ella había recibido a los espías cuando fueron a chequear la ciudad, y entonces la promesa es de que ella los escondió y ella quiere unirse al pueblo de Dios, y entonces Dios la salva a ella y a su familia. Qué maravilloso, independientemente de donde estemos nosotros, cualquiera que haya sido nuestro pecado, Dios es más grande que nuestro pecado. Si nos entregamos a Él, nos da la victoria. Entonces dice en el versículo ahí 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, toparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron de fuerzas debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apresados, arrestados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no es digno. Errando por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos postreros aparte de nosotros. Es increíble al leer este capítulo, o sea, a mí se me para el pelo, se me eriza el pelo de pensar el poder de Dios en el ser humano. Muchas veces Dios se manifiesta en una forma liberando a su pueblo, pero no siempre es así. Muchos mártires en la Edad Media, por años de años, cientos de años, los cristianos fueron perseguidos, fueron quemados en la hoguera, pero ningún cristiano murió en derrota, porque a pesar de que fueron cortados a la mitad, enterrados vivos, algunos, todos murieron como murió Esteban, con paz, con la confianza de que Dios estaba con ellos. Y es algo interesante, lo que dice ahí es que ni Abraham ni ninguno de ellos
recibió la recompensa inmediata, porque sabemos que el alma no es inmortal. Sabemos que cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, entonces Él dará a cada uno conforme a lo que ha escogido, con cada uno conforme a lo que ha hecho. Si ha escogido al Señor como su Salvador personal, si ha decidido hacer de la palabra de Dios su guía, si ha decidido vivir por cada precepto, por cada estatuto que el Señor manda, si ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal, entonces recibirá salvación y vida eterna. Pero aquellos que han cerrado el corazón y no han querido, pues recibirán la condenación, aunque Dios no quisiera que ninguno fuese condenado. Nosotros mismos hacemos esa decisión. Este capítulo de la fe es un capítulo maravilloso. Podríamos pasar aquí muchísimas horas hablando, y cada vez que leemos un versículo nuestra fe se va a edificar, pero no tenemos el tiempo. Sin embargo, les invito a que tomen el ratito para leerlo, orar, que el Espíritu Santo nos guíe y que nuestra fe se haga fuerte. Vivimos en tiempos difíciles y vendrán tiempos peores, pero que el Señor sea nuestra fortaleza y que esa fe crezca tanto en nosotros que independientemente de las dificultades que podamos pasar, nuestra fe esté puesta en la roca, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.